Más allá del silencio. Hay historias guardadas en el pecho, palabras que el miedo no dejó salir, miradas que gritan en silencio, almas cansadas de fingir. Caminamos con sonrisas prestadas, con heridas que nadie ve, pero dentro del alma callada hay un grito que quieren hacer. Hoy las sombras pierden el miedo. Hola, ¿cómo están? Nosotros estamos muy bien y esperamos que ustedes también, porque les traemos un tema maravilloso acá en Más Allá del Silencio. Como siempre, preparamos temas para ustedes, palabras, discursos, comunicación para ustedes, para que nos llenemos de palabras bellas, de sanación, de una comunicación interna sanadora, maravillosa para nosotros mismos y también para una comunicación externa, ¿cierto? Explicamos en otros programas que Más Allá del Silencio tiene que ver mucho con la comunicación, pero no es hablar por hablar, ¿cierto? Siempre es una conciencia de las palabras, una conciencia de los pensamientos, de las emociones, de esa conversación interna que tenemos con nosotros mismos y también que recordemos que el silencio también comunica. Y hoy, miren eso tan bello, para empezar con este preámbulo, es precisamente con esa comunicación interna para no necesitar una aprobación externa de nadie, de nada, que uno tenga tanta fortaleza, tanto posicionamiento en esa conversación interna, en esa conexión, en esa comunicación interna, que sepamos quiénes somos, que sepamos el valor que tenemos, que sepamos el conocimiento que tenemos. Y por eso hoy, Carlos, vamos a hablar de este tema tan maravilloso. Claro que sí, Liliana, es una jornada muy especial, maravillosa, para poder articular, generar un lazo interno que nos permita profundizar en nuestro ser y en nuestras emociones. Y como bien decía Liliana, somos arquitectos y tenemos el control de nuestras propias emociones, de nuestro propio ser. Y aquí qué importante posicionar o proponer este tema de conversación, porque de alguna manera pues vivimos en medio de una sociedad que muchas veces nos está exigiendo o ser más delgados, o ser más ágiles de palabra, o decir esto, o pensar aquello, o sentirse así o allí. Y allí también es donde nosotros queremos compartirles hoy de alguna manera, unos ejercicios que nos lleven a entendernos más profundamente y a compartir en sociedad de manera más sana, ¿cierto? Porque, como dice el dicho, de opinión en opinión me voy naufragando hacia el abismo, es decir, voy viviendo en el deseo de otros, en el deseo de otras, la familia, los padres, la pareja, los hijos, las personas de mi entorno laboral, etcétera, etcétera. Y aquí es donde nosotros decimos, hay que dejar de ser tan complacientes, Liliana. Así es, miren, todos nos constituimos, como lo hemos dicho en otros programas. Por supuesto que la mirada del otro, el otro como tal, ¿cierto? Colectivamente, en grupo, conjuntamente, nos constituimos y por supuesto nos necesitamos. Pero cuando nosotros posicionamos quiénes somos, en todos los sentidos, como Carlos nos dice, físicamente, emocionalmente, profesionalmente, no hay nadie allí que nos tambalee. Puede ser que aprendamos de la palabra del otro, de la opinión del otro, pero no influye en nuestra autoestima. Allí hay un tema, una relación importante con la autoestima, el amor propio, pero imagínense, y yo creo que nos ha pasado en algún momento de la vida, yo creo que esto hay que aprenderlo, afianzarlo, posicionarlo. Como que llegamos, vamos a poner ejemplos, vamos a empezar a poner ejemplos, a una oficina, a la casa de los papás, en una relación con el novio o la novia. Entonces resulta que uno está feliz, miren, supongamos, tengo esa pinta, yo soy feliz, me encanta mi pelo así o mi cabello así de esta manera, y resulta que ya sea en el trabajo, en tu familia, con tus amigos, ay, mira cómo tienes ese pelo de feo, mira esa pinta tan horrible que tienes, pues seguramente no te lo dirán así de fuerte, ¿cierto? Otras personas sí, pero digamos como,
de pronto un comentario, ¿cierto? Como, y tú no tenías el pelo de otra manera, es como, te ves como rara de esa manera. Imagínate qué sucede si yo dejo que me permee ese comentario. Ojo, no estamos diciendo que sea fácil, no estamos diciendo, porque uno dice, "Ah", o porque me lo está diciendo mi mamá, mi papá, alguien que yo amo, ¿cierto? Mi novio, mi novia o mis amigos, en esa aprobación que necesitamos tanto como seres sociales que somos. Entonces uno es como, ay, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué no respetas de alguna forma que me gusta verme así, ¿cierto? Escuchamos, podemos aprender, pero no lo tomamos como un sí. Ojo, esta metáfora me gusta mucho, o no sé cómo decirlo, este comentario me gusta mucho, que lo decía un monje, que cuando a ti te dan un regalo, ojo, y tú no lo recibes, ¿de quién es el regalo, Carlos? Del que lo iba a entregar. Del que lo iba a entregar. Entonces, el regalo se queda. Si yo, por ejemplo, le doy este celular a Carlos y él me dice, no, gracias, ¿de quién queda el celular? Este regalo queda conmigo. De la misma manera, un comentario, si yo le hago un comentario a Carlos que tal vez lo va a hacer sentir mal, o tal vez yo no sé si lo hace sentir mal, y él no lo recibe, yo me quedo con ese comentario por irresponsable, irrespetuoso y demás. El punto es que seamos fuertes un poco más, que pensemos conscientemente en quiénes somos, en esa autoestima, en esa conversación interior tan bonita, ¿cierto? Nosotros como seres humanos somos ya maravillosos por seres humanos. Ustedes no se imaginan la complejidad de nuestra creación. Somos extraordinarios. En la diferencia podemos ver esas maravillas que somos. No nos tenemos que parecer a otros, ¿cierto? Ahorita un poco allí sin juzgar, porque que nos queremos parecer al otro, entonces nos operamos igual, queremos vernos igual. No. Pon tu diferente, pon tu marca persona allí, pon tu valor agregado, que también lo hemos hablado en otros programas. El punto es que tu autoestima interna, que tu amor propio, que tu seguridad, tu confianza en ti mismo esté tan fuerte, y eso allí hay una conexión fuerte con la espiritualidad, ¿cierto? Que tú estés tan afianzado en esto, que si te dicen algo, lo tomes como un aprendizaje, como un feedback interesante, porque quizás te quieran hacer bien, como mira, no sé, te veo la cara muy roja porque no revisas con el médico, ¿qué sucede? Si te lo dicen con amor, si te lo dicen con quizás una posibilidad de cambio desde el respeto, tú lo tomas y vas al médico, ejemplo. Pero hay comentarios así que te tambalean, entonces llegas a tu casa llorando, o ya la autoestima se fue al piso, o necesitas más aprobación, entonces haces más cosas, entonces compras más cosas, necesitas verte mejor, necesitas operarte también, o necesitas hacer más cosas sin conciencia, y ahí ya hay un descontrol en esa conversación interna, en ese amor propio interno. Ojo, Liliana, porque todos de alguna manera tenemos y sentimos esa necesidad de ser mirados, de ser reconocidos. La filosofía y la política también habla de reconocimiento y las luchas por el reconocimiento como puntos de inflexión de las sociedades y de la cultura. Por ahí pasa la ideología, por ahí pasan muchos conflictos y guerras, y tiene que ver también con ese ejercicio de ser visto, ser observado, ser reconocido, ser mirado. Todos tenemos de alguna manera esa necesidad, y no está mal, de alguna manera, ese ejercicio de reciprocidad, de vínculo, de estar ahí, digámoslo, en un diálogo, en una dialéctica, en un ejercicio de conversación, ¿sí? Pero y vamos a ver aquí dos casos esenciales. Nosotros nos movemos en dos escenarios. Uno es el ejercicio de la función pública, los funcionarios públicos del Estado, y otro escenario que también nos toca ver mucho por nuestros trabajos es el escenario de los maestros y de la docencia a nivel de básica primaria y secundaria. Aquí se denomina pues el colegio
o las instituciones educativas públicas. Bueno, en el escenario de función pública nos hemos encontrado casos muy hilarantes, muy honestos también, de personas que tienen garantizada, digámoslo, una estabilidad económica, una vinculación hasta el final de sus vidas, ¿sí? Y nos hemos encontrado, vamos a hablar del caso de una funcionaria. Aquí se transita o se cambia de representantes de poderes políticos cada 4 años, a nivel local y a nivel nacional. Y conocimos el caso de una funcionaria que a lo largo de los 4 años de cada gobierno, la funcionaria permanece absolutamente callada, no opina en las reuniones, en los comités, es absolutamente complaciente. Pero cuando se asoma la transición, empieza un poquito a sacar las uñas y empieza a manifestar el descontento y de manera muy radical, muy grosera muchas veces, ella contradice a sus superiores directos, es decir, acumula y en los momentos en que ella ya sabe que se van a ir los gobernantes o los administradores de turno, empieza, digámoslo así, a vomitar toda la furia, todo el descontento y toda la ira que había ido almacenando porque no fue capaz de tramitar o de transigir ese tipo de emociones a lo largo de un periodo que de alguna manera pudo ser más asertivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un caso de contención que se conversa pues con otro de sus compañeros de trabajo que pasaron los años, pasaron los ciclos y ya antes de llegar a su etapa de jubilación, que está, digamos, a la vista en 1 o 2 años, este hombre se da cuenta que ha vivido todo ese ejercicio en una absoluta complacencia, es decir, nunca sacó su voz propia, nunca sacó a relucir su deseo, fue absolutamente complaciente y llegó a un estado de crisis absoluta en esas vísperas de la jubilación. Entonces, ahí llamamos la atención sobre, miren en estos casos concretos lo delicado de no ser asertivos, de no generar, digamos, esas estrategias de autonomía, de autoconocimiento, de certeza propia y de lenguaje asertivo para poder decir no estoy de acuerdo o marcar un límite o decir hasta aquí voy yo o esto no va conmigo, ¿sí? 2 casos, una chica y un chico, un funcionario y una funcionaria, que no resolvieron o no resuelven este ejercicio. Y también nos hemos encontrado en los términos educativos con maestros que pasan toda su vida, ¿cierto?, cautivos al deseo o al vaivén de sus rectores o rectoras y coordinadores. Y van pasando los años, 10, 15 ciclos de 20 años, y también se dejan llevar a un estado de crisis y de crisis crítica, porque nunca dejaron emerger esa voz propia, ese autoconocimiento, esa capacidad también de decir, venga, por miedo a que me critiquen, por no tolerar ese ejercicio de frustración, por tener 0 tolerancia a la frustración, hay que tener tolerancia a la frustración, por no decir no, se llegan también a unos límites donde la persona cae, pues, digamos, en una oclusión, en un estado de desespero y en una angustia. Allí, ya lo veremos más profundamente a lo largo del programa, hay un remedio ante la angustia y el deseo. Pero ya lo veremos, Liliana. Miren lo que está diciendo Carlos, entonces se conecta este tema, porque muchas veces dejamos que nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, ojo, que no es determinante, sino que fluctuamos. Ustedes saben que en la vida pues estamos en momentos de felicidad, en momentos de miedo, en momentos de tranquilidad. Lo importante es tener como ese equilibrio. Entonces, precisamente lo que dice Carlos no es irnos al extremo de no decir nada, ¿cierto? Y que todas las opiniones externas o todo lo que nos dicen los demás, entonces decimos sí, nos quedamos callados. sin una comunicación asertiva. Recuerden que también lo hemos dicho acá, una comunicación asertiva precisamente es ese equilibrio, no irnos al extremo de todo sí, porque no lo dice un jefe o porque no podemos hablar o opinar algo, ¿cierto? Y también el otro extremo es que seamos reactivos a todo, que respondamos no se puede, ¿cierto? Entonces miren los también dos. Conocemos casos puntuales así. Miren los dos extremos, la idea es el equilibrio, pero entonces acá precisamente es en esa aprobación que la idea es esta reflexión, que no necesitemos esa aprobación externa
para tener una autoestima fuerte, ojo, que no estemos como al vaivén de las opiniones. Entonces, si hoy llego como le gustan a mis compañeros de trabajo, entonces ahí sí voy a estar feliz, contenta, con una autoestima arriba, pero si mañana me hacen cualquier comentario, entonces ahí ya me puse triste o enojada, o qué sucede. Obviamente aquí llamamos a la cortesía, al respeto, pero también a tener una autoestima fuerte, ¿cierto? Una autoestima que nos haga reflexionar. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos solamente, y eso que no hemos entrado al tema de redes sociales, ojo, estamos viendo cómo en la presencialidad, cuando nos vemos con nuestra familia, cuando nos vemos con nuestros compañeros de trabajo, novio, novia, etc., ¿cierto? Entonces resulta que cuando dejamos nuestra autoestima, nuestra confianza al vaivén de las opiniones solamente, y no, o sea, no, yo estoy segura y salgo con este tema, así me critiquen, así digan mil cosas, así no les guste, yo tengo una seguridad, tengo una confianza en mí con respecto a esto, ¿cierto? Entonces, si yo dejo al vaivén de las opiniones, como que si me dijeron algo, entonces ya me puse triste, enojada, ¿qué sucede ya? Hay una falta de estabilidad conmigo misma, con mis emociones, con mi salud mental. Hay una pérdida de autenticidad, porque entonces, ejemplo, si en mi ciudad o en mi país todas las mujeres se cepillan el pelo, lo pongo porque lo veo acá en este instante y puedo dar este ejemplo, pero a mí me gusta estar crespa porque no lo puedo hacer, ¿cierto? Pero el punto va, si yo me dejo llevar, entonces me toca cepillarme todos los días de mi vida porque hay una moda o porque en mi país lo dice, entonces hay una falta de autenticidad porque en mi interior yo quiero estar crespa, me hago entender. Hay un miedo paralizante al fracaso. ¿Por qué? Lo que decía ahorita Carlos, el perfeccionismo, ¿cierto? El temor a la crítica excesiva, o también lo que dijiste, la frustración. También, baja tolerancia. Baja tolerancia. También hay opiniones, ¿cierto? Hay críticas. Los seres humanos, lo que decía Carlos, también somos vistos y también vemos a los demás, ¿cierto? Es una condición biológica y social. Pero ahí el tema es que pueden opinar de nosotros. Esperaríamos, ojalá que con respeto, siempre llamamos al respeto, pero supongamos que no todo el mundo, caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Entonces eso nos pasa en todas las esferas del mundo. Hay gente que opina diferente. Ojo, ahí debemos fortalecer nuestra confianza, nuestro autoconocimiento y estar muy empoderados y no estar al vaivén de las opiniones. Y también, como decía Carlos, tenemos una voz, podemos decir, no tenemos que complacer el deseo del otro todo el tiempo, ¿cierto? Sí debemos escuchar, aceptar un poco ese feedback, pero con respeto a nosotros mismos. Y antes de irnos a una importante pausa, que siempre la tenemos acá en nuestro hermoso programa Más Allá del Silencio, aquí es diciendo y haciendo también, y de alguna manera queremos dejarles como 3 elementos que nos pueden ayudar a orientarnos o que son anclas en momentos decisivos o en momentos de volatilidad, por así decirlo, en el relacionamiento con otras personas. Por ejemplo, cuando entro a un lugar, por lo general, nosotros que somos neuróticos nos preocupamos por qué estarán pensando los demás de mí. Ahí la idea es cambiar el enfoque o el eje o la pregunta. No qué estarán pensando ellos de mí, sino qué pienso yo de ellos. También es, digámoslo así, trascendental. Y tenemos otros 2 elementos que vamos a ver luego de esta pausita que les invitamos a ver con toda atención. Ya regresamos. Yo no comencé con mucho, pero sí con una gran decisión: cambiar mi historia. Hoy, después de más de 14 años en el sector asegurador, ayudo a personas como tú a proteger no solo su salud, también su patrimonio y su futuro. Te apoyo a diseñar una estrategia de ahorro para tu retiro, seguros médicos, planes educativos, inversiones y sobre todo tu legado. Y adivina qué, estoy aquí para guiarte. No vendo seguros, yo ayudo a construir vidas con propósito, protección y libertad financiera. Porque no importa de dónde vienes ni dónde estás ahora, sino a dónde estás decidiendo llegar mañana y en qué circunstancias.
Agenda tu asesoría, sigue en mis redes sociales y entérate cómo puedo apoyarte y la importancia de crear una estrategia para tu futuro. Y continuamos en en este episodio afortunado de Más allá del silencio, hablando de un tema de todo interés, de toda la voluntad nuestra, en el ejercicio pues de mejorar nuestra profundidad, nuestra espiritualidad, nuestra psiquis, nuestra psicología interior. Y antes de salir a comerciales, antes de ver esta pausa, pues queríamos contarles unos tips para que también esto que de alguna manera se lo relatamos en noción o en teoría también tenga un anclaje en la práctica. Y iniciamos con uno muy importante, que es la inversión del radar interior. Cuando uno entra a un recinto o a un lugar, está ubicado en el eje de qué van a pensar los otros de mí o qué estarán pensando los otros de mí. Y la invitación siempre en ese escenario es a transformar o a darle la vuelta a esa pregunta. Y es, ¿qué pienso yo de ellos? Porque también es absolutamente importante lo que tú pienses de ellos y no estás sometido a un poder o a un tribunal o a una fiscalía desde lo ajeno, desde el afuera hacia adentro. También hay que equilibrar ahí la balanza y decir, mi opinión cuenta, también es muy valiosa y lo que yo opino de ellos también vale. Entonces ahí nos liberamos de ciertas cargas y nos exoneramos de pensamientos tóxicos que no convienen en el momento o en la hora. Un segundo ejercicio tiene que ver con auditar el deberías, es decir, siempre estamos en debo hacer esto, debo hacer lo otro, debo terminar pronto aquella cosa y nosotros, bien neuróticos que somos, pues vivimos metidos en ese deberías. Y ahí siempre recomendamos tomar una pausa, respirar y decir, ese debería hacerlo, viene de una voz externa, es un deberías de mi familia, de mi jefe, o de mi patrono, patrona o mi jefa. Es un deberías que conviene a quién y ahí pausar, ¿cierto? Y decir un poquito, venga, ese deberías no es taxativo, no me obliga como una ley y yo también puedo darle un manejo, ¿cierto? Entonces ahí pausar ese ejercicio del debo y tengo que hacer las cosas así o así, ¿sí? Y eso nos abre la puerta a un tercer tipcito que tiene que ver con micro rebeldías o pequeñas rebeldías cotidianas. Ahí exactamente uno se puede dar unos lances de libertad en el ejercicio también de pensar si las cosas que estoy haciendo las estoy haciendo por complacer a otros de una manera delirante, ¿cierto? Como veíamos en ese ejemplo que les contábamos de la función pública aquí en Colombia, una persona que permanentemente a lo largo de 4 años está sometida a lo que le digan o a lo que de alguna manera los demás insuflen sobre ella sin un asomo de libertad, sin un asomo de una opinión, sin un asomo de una expresión de autonomía, simplemente complaciendo y complaciendo y complaciendo, acumulando hasta que en la transición ya abre un poquito, explota y termina insultando muchas veces a esos jefes. Bueno, ahí tenemos 3 elementos bien importantes. Entonces, miren ese ejemplo que pone Carlos y estas 3 características que nos da muy valiosas, lo conectamos con lo que yo les decía ahorita, ¿cierto? Entonces, precisamente, si dejamos que esas opiniones, ¿cierto? Que esas calificaciones nos permeen todo el tiempo, entonces allí hay una falta de estabilidad, estamos en un vaivén emocional, solamente vamos a estar bien si no lo dicen los demás, o si el novio, la novia, la pareja nos dice que está bien, que estamos lindos, lindas, y no por convicción propia, ¿cierto? Entonces estamos en una inestabilidad emocional, imagínense allí una salud mental un poco perjudicada que debemos fortalecer. Pérdida de autenticidad. Entonces, por querer, lo que explicaba Carlos con esta chica que nos cuenta, encajar, porque con heridas que nadie ve. Todos necesitamos aprobación en un grupo, todos, ¿cierto? Todos necesitamos encajar.
pero qué belleza que podamos encajar desde la diferencia, desde lo que somos, lo auténtico, no desde los deseos del otro, porque de esa manera reprimimos y reprimimos hasta que algún momento vamos a estallar. Y ese estallar, pues se nos complica también esa salud mental, ¿cierto? También ese miedo paralizante al fracaso, entonces que nos digan perfeccionismo, temor a esa crítica que ya lo habíamos hablado, y quiero puntualizar en este otro que es nuevo en esta caracterización que les estoy dando, agotamiento mental. Imagínense, uno de los temas actuales que hemos inventado los seres humanos para nuestra salud mental, imagínense, y no precisamente para nuestra higiene mental, sino para complicarnos más la existencia, es sobrepensar. Ustedes lo han escuchado varias veces, es una de las tendencias, porque un tema lo sobrepensamos, 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 ¿qué pasará? ¿Qué dirán? ¿Qué hago frente a ese tema? Y es porque queremos controlarlo, ¿cierto? Es porque queremos saber qué pasará y no confiamos en la fluidez, en lo que suceda. Ojo, muchas veces queremos controlar ese tema y sobrepensamos y sobrepensamos, entonces un desgaste emocional. ¿No les ha pasado? Como que cansancio, estar pensando tanto en ese tema. ¿Cómo hago para sacarlo de mi mente? Si lo pienso y lo pienso y lo pienso, a todos nos ha pasado, pero debemos hacer conciencia de qué hacer allí para no estar sobrepensando. Entonces, en ese agotamiento mental es como, ay, ¿qué piensan de mí? ¿Qué estarán diciendo? ¿Será que ese comentario es para mí? ¿Será que no sé qué? Y Carlos nos pone en otra posición. Pensemos también en una conferencia que hemos hablado acá, en ese miedo escénico. Entonces pensamos que nos exponemos allá adelante, pensemos en ese público objetivo que está allá sentado, nosotros conocemos el tema que tenemos allí, pensemos en ese público objetivo, en ese público que está allí, cambiemos un poco ese foco para dejar de sobrepensar y ya veremos otras actitudes, otras actividades que podemos realizar para bajarle a todas estas situaciones que nos dejan una autoestima baja, que nos hacen fluctuar entre emociones no convenientes para nuestra salud mental, en ese dolor, como en ese estrés, en ese sobrepensar que tenemos día a día pensando en que no nos aprueban, en las opiniones de los otros y demás. Por eso es muy importante también, como observábamos el speech antes de que Liliana interviniera, tiene que ver con alimentar esas micro rebeldías, es decir, elegir muchas veces lo que yo prefiero por encima de la complacencia social. Así eso acarre de alguna manera la frustración o que el otro manifieste un descontento, pero de alguna forma también evitar caer en una complacencia, no en un arrodillamiento, sino ya estar acostado completamente frente a la demanda del otro, ¿sí? Y muy sutilmente también nuestra invitación es a revisar porque esa complacencia tiene que ver con unos anclajes somáticos o una concentración en el cuerpo. A muchos les da dolor de cabeza, la ansiedad, eso se concentra en el pecho, en la boca del estómago. Entonces, invitamos también a pensar o a ser conscientes en esos momentos de tensión donde estamos complaciendo la directriz del otro, donde se concentra esa tensión, si en la parte de acá de los hombros, si en la parte lumbar, si empiezo a sentir una opresión en el estómago o en el pecho, o en la parte frontal de la cabeza o en la parte posterior, en fin, que nosotros, o en los pies incluso, en los miembros inferiores, en las manos, hormigueo, cosquilleo, etcétera, siempre hay un anclaje somático al cual debemos prestarle atención. Es decir, que nosotros identifiquemos esas partes del cuerpo que empiezan a sufrir porque este ejercicio psíquico está absolutamente conectado con el físico, con la biología, no son dos entidades separadas. Y en esa unión perfecta que tenemos de mente o alma y cuerpo, o soma y espíritu, o como le quieran llamar, ahí tenemos también unas identificaciones que
producen enfermedades. Entonces hay que aliviarlas, porque tú también puedes ser tu propio médico o tu propia médica, y ahí la invitación es a hacerlas conscientes y empezarlas a sanar, empezar a distensionar, empezar de alguna manera practicar el deseo propio y generar esas estrategias que de manera asertiva, de manera dialógica, de manera contundente también, porque a veces hay que hacer valer el argumento, la razón propia, de manera enfática, sin ser groseros. Como decía Liliana, hay quienes caen en el otro extremo. Lo vemos también con personas que agremian, pues, en lo que aquí conocemos sindicatos, que todo el tiempo están en la gritería, en la reacción, en la reactividad, o en otros elementos, pues, en otros puestos o cargos, y que siempre están diciendo no, y son reactivos y son enfermizos, ¿cierto? Conservando siempre el equilibrio. Bueno, entonces miren ahí lo maravilloso de esto. Entonces, Carlos nos dice, nos podemos enfermar, claro que sí, nos da una ansiedad, si sobrepensamos, como les decía, si mantenemos pensando en el que dirán, cómo me ven, me van a criticar, qué van a decir de mí, no les gusta cómo soy, cómo me veo, etc., 1500 cosas, entonces queda ansiedad, por supuesto, estrés, por supuesto, no dejo descansar al cerebro allí, a la mente, pensando y sobrepensando, y esto no olviden, y lo hemos hablado en otros capítulos de Más allá del silencio, ¿cierto? En nuestra comunicación con energía cotidiana, que si seguimos así, obviamente no vamos a descansar. Y lo emocional, los pensamientos se van a nuestro cuerpo hasta enfermarnos si no nos tranquilizamos. Y no queremos decir, ojo, que esto no nos pase a todos los seres humanos, nos pasa, porque como dice Carlos, necesitamos ser mirados, necesitamos ser aprobados, pero el punto es siempre lo que decimos en estos programas, la conciencia. Entonces, cuando hacemos conciencia, vamos a ir un poco a cómo mitigar eso. Entonces ustedes dirán, no, pues tan fácil decirlo, ¿cierto? Tan bueno, no sé qué, y yo no sé controlar esta loca de la casa, como que me miran, que me están diciendo, nadie me quiere, la autoestima, etc. Entonces, busquemos conscientemente, pensemos conscientemente, a todos nos pasa, pero es hacer conciencia. Vamos a la raíz. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa por mí cuando me critican, cuando tengo otras opiniones, ¿cierto? Pensemos, ¿por qué nos cuesta tanto ese juicio, esa opinión de los demás? Pero también ahí hago un paréntesis que hemos hablado y quiero resaltarlos. Ojo, cada uno tiene una conversación interna, con eso iniciamos. Una conversación interna dependiendo de creencias, dependiendo de experiencias, de emociones vividas, de todo lo que considera un sistema de creencias en su vida. Entonces, para esa persona está bien algunas cosas, ¿cierto? En su conversación interna. Ojo, no es lo mismo para ti que para el otro ser humano. Cuando ponemos en comunicación, lo ponemos en común, lo codificamos en nuestro cerebro, lo decodificamos cuando lo vamos a hablar y también lo vamos codificando entre todos, como, ay, no, es que tú piensas de eso, esto, no, pero yo pienso diferente. Y resulta que muchas veces una misma experiencia la tenemos como percepciones diferentes. Entonces, miren lo bello ahí, la complejidad del ser humano. Entonces, esa conversación interna, cada ser humano tiene percepciones diferentes, experiencias diferentes, creencias diferentes. Entonces, cuando hay una opinión de ese ser humano, de ese otro ser humano hacia ti, por ejemplo, viene permeado o cargado de todo ese sistema de creencias que no es el mismo tuyo. Entonces, ¿cómo te vas a dejar permear por lo que dicen? Entonces, ojo, conciencia, primero, saber por qué me afecta, que no me acepten, que no me quieran, el otro, ¿cierto? Evalúa la fuente. ¿Qué es evaluar la fuente? Si la crítica es constructiva, como lo decíamos ahorita, si hay un feedback positivo interesante, lo tomo y reviso, reflexiono, ¿por qué me están diciendo esto? Tal vez debo transformar algo, tal vez debo cambiar algo. No es que, ay, no, ninguna opinión me sirve, no.
estamos viendo es que no maneje tu autoestima, ¿cierto? Entonces, esas críticas constructivas son maravillosas, esas opiniones bellas también son maravillosas, y tomo un ejemplo de una chica que trabajó conmigo una vez en una entidad que decía, a mí me gustan mucho los vestidos, me gustan mucho y yo iba mucho de vestido, pues sin que nadie me dijera que estaba bien ir de vestido, es un gusto particular mío, ¿cierto? Por mis creencias, experiencias, por el gusto actual, no sé, ¿cierto? Ya debo revisar por qué, es interesante eso. Entonces ella un día fue, nunca iba de vestido, ¿cierto? Y un día fue de vestido. Y me dijo, Liliana, mira, ¿cómo te parece este vestido? Y yo, ay, hermoso, súper bonito. Porque algo que me gusta es precisamente, es esa, digamos, calificar a las mujeres bellas desde el respeto. Y yo, Pero hay que puntualizar, aquí en Colombia se le dice de vestido ok. sí, a una prenda unicuerpo, con falda, con colores, que de alguna manera es diferente pues a la blusa y al jean o la blusa y la falda, sino que es una prenda completa, colorida, vistosa, que se usa mucho pues aquí en una ciudad como Medellín. Muy bien, ese es el vestido, ¿cierto? Completo. No sabemos si ustedes le dicen de la misma manera como Carlos lo explica. Entonces ella iba a ir, ella fue de vestido un día y ella nunca se ponía vestido, ¿cierto? Entonces me dijo, Lili, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece mi vestido? Yo, hermoso, divino, está muy, muy bello. Y me dijo, mira, es que tú incidiste en mí, incidiste positivamente, sin que me dijeras nada, sino que yo te veía como linda con tus vestidos, ¿cierto? Como que caminabas bella, como con una propiedad, como que te veías muy linda, colorida y no sé qué, y quise ponerme un vestido porque te vi a ti y me gustó. Entonces, miren lo hermoso ese comentario porque es incidencia. No es que el otro no nos constituye, claro que sí, nos constituye y que nota que podamos copiarnos bellamente de esa manera, como, mira, me encantó tu cabello, tu pelo está hermoso y me gustó dejármelo crespo. Desde esa aceptación, desde esa admiración es muy hermoso, ¿cierto? No desde la crítica destructiva, y es lo que queremos enfatizar nosotros, porque ahí también tambalea la autoestima y a muchos, ojo, les gusta que tambalee tu autoestima. A muchos les gusta que no seas seguro con tu vida. Entonces ahí por eso te damos estas herramientas para que te posiciones en tu confianza, en tu conversación interna. Entonces, cuando te hagan estas críticas, estas opiniones externas que no son tan convenientes o que tú veas que te afecten tanto, piensa en un cristal. Y hablábamos ahorita con ese ejemplo tan bello de si te dan un regalo y no lo recibes, es igual. Entonces piensa en un cristal que dejas permear y que dejas entrar, ¿cierto? Que no dejas entrar. Entonces, que dejas ahí en el cristal y que dejas que si pase el cristal, como la luz. Es muy hermoso. Entonces tienes que hacer como ese inventario, y Carlos nos hablaba la vez pasada de ese límite. Allí entramos precisamente a hablar de ese límite, abrir la ventana, abrir esa puerta o precisamente cerrarla, porque yo tengo mi autoestima fuerte, mi seguridad fuerte, y no voy a dejar que tu comentario me permee o me mueva. ¿Listo? Ahí, conciencia. La palabra allí es conciencia. Filtrar tus pensamientos es otro tema que generamos en la conciencia. Entonces, si el pensamiento no se va, entonces escucho otra música, ¿cierto? Me voy a escuchar algo diferente, veo algo que me guste y que me complazca en el sentido de salud mental positiva. Hago tal vez ejercicio, bailo, no me quedo ahí con el pensamiento, porque si nos quedamos con el pensamiento, la tensión está allí y la cabeza estalla, chicos y chicas, en esa sobrepensamiento, porque allí nos quedamos, ¿listo? Entonces, filtremos esos pensamientos y digamos cuáles nos sirven y cuáles no. Y refuerza tu autoestima. Reforzar la autoestima es empezar hasta decirnos maravillas, palabras lindas, ejemplo, soy hermosa, soy hermosa. Si no lo creemos, lo repito,
El cerebro, recuerden que no recibe chistes, que un chiste lo recibe literal. El cerebro no tiene sentido del humor, así que él nos va a creer si decimos cómo estamos de hermosos, cómo estamos de hermosas, qué linda, seguridad, poder, brillo, maravillas. Es posible que al principio no lo creamos, pero créanos que el cerebro lo va incorporando, lo va creyendo. Hagamos esas pequeñas acciones día a día y vamos fortaleciendo nuestra autoestima, que otros no nos muevan, que pueda moverse el aire, pero que no nos mueva completamente, ¿cierto? Entonces, todos somos seres humanos, todos tenemos debilidades, claro que sí, nos constituimos entre todos, pero nos fortalecemos también, esa es la invitación el día de hoy, a no necesitar esa aprobación externa, sino que estemos fortalecidos en nuestra confianza, en nuestro amor propio. ¿Cuántas veces te has silenciado para encajar? ¿Cuántas veces? Y ahí en ese silencio también te invitamos y te decimos, no siempre es válido estar en esa posición, ¿sí? Aquí los chistes, pues, exactamente, los chistes para ese tipo de personas siempre es chupamedias o chaquetas, que de alguna manera son áulicos de los jefes o de los demás, ocurre mucho pues en esas relaciones del mundo laboral. Y como decía Liliana, quiero retomar esto y es delicado e impactante. Cuando se hace un chiste sobre el defecto de alguien, esa persona o ese cerebro o ese inconsciente no lo toma como un chiste. Es lo que Liliana señala como el sentido del humor allí no opera. Es decir, cuando hay un defecto, por ejemplo, un chiste sobre un defecto, o se hace humor sobre un tema físico de una persona X, ese cerebro o ese inconsciente no lo asume como un chiste, lo asume como una burla directa. Entonces ahí hay que guardar y cuidar mucho la palabra, tratar de ser también muy asertivos. Y esa asertividad también la pedimos en el ejercicio cotidiano, es decir, no siempre hay que silenciarse para encajar. Y aquí viene otra historia, yo sé que a ustedes les gusta el chisme, esto es también de un entorno periodístico. Alguna vez se hizo una fiesta para celebrar el Día de los Comunicadores y Periodistas y no se invitó a muchos equipos, es decir, se hizo una selección oculta en la cual solamente se invitaron personas pues como muy puntuales y eso generó un resquemor en ese entorno, en ese contexto. Pasados los días, uno de esos equipos se reunió en su comité estratégico y llegó allí la líder máxima del proceso, como si nada hubiese pasado. Pero el sublíder empezó a señalar el exabrupto, empezó a decir que no le parecía de forma pues, respetuosa y asertiva, y inmediatamente era un grupo más o menos de 12, 15 personas. Empezaron las personas que transigían, las que de alguna manera por ganarse el favor de la gran líder empezaron a desacreditar el asunto, decir que era un tema menor, y los que se quedaban callados para poder congraciarse o pasar inadvertidos en ese ejercicio y no ser criticados o de alguna manera mostrar complacencia. Pero hubo alguien quien nos refirió la historia que alzó la mano, era una persona que de alguna manera pues también venía en su proceso, alzó la mano y también dio su opinión creyendo pues que iba a ser sancionado duramente. Pues muy al contrario de esta situación, en vez de ser sancionado se ganó, digámoslo así, la amistad de ese sublíder y empezó un proceso diferente, un proceso más inteligente, una conexión un poco más diferente en esos escenarios donde a veces hay que manifestar descontentos o desconciertos y que no está mal hacerlo, es decir, no siempre debemos vivir arrodillados, acostados, áulicos, sobando una chaqueta o chupando una media por miedo a ser despedido, por miedo a mil cosas o a mil imaginaciones. Este tipo de historias que yo sé que les ha pasado a ustedes o que les va a pasar en algún momento de la vida,
es importante que la recuerden porque lo valioso allí siempre es tener en cuenta esas micro rebeldías, es tener en cuenta esa capacidad y esa certeza, esa confianza en las propias fuerzas para poder darle vida a esa voz interior y que no pasen los años, las décadas, los lustros sin darnos cuenta en dónde estábamos y cuál era nuestro deseo. Entonces allí el énfasis siempre frente a la angustia, el desasosiego, lo que nos conecta del lado de la vida, lo que nos trae nuevamente al ejercicio vital, tiene que ver precisamente con entender nuestro deseo propio y darle forma como un artesano o una artesana e ir generando esa estética, esa belleza interior que de alguna manera va a ser reconocido o reconocida, no por todos, pero de alguna manera por quienes se acercan a lo sublime o entienden también la profundidad y la belleza de los seres humanos. Entonces, a dejar a un lado el temor, a hablar con propiedad, a generar las propias convicciones, a transitar de ese radar donde me creo el ombligo del mundo y lo que es evidente para mí es evidente para todos, ¿no? Hay que cambiar ese eje, voltearlo y también de alguna manera darle una voz propia a ese mundo interior, a ese grito, a esa catarsis interior. Eso es maravilloso, ¿cierto? Pero hay que saber en esas pequeñas rebeldías que habla Carlos, también hay momentos de silencio. No es que todo el tiempo estemos hablando. La voz también tiene que ver con esa comunicación interior y no todo el tiempo hay que refutarlo todo, ni todo el tiempo hay que decirlo todo. Muchas veces hay que silenciarnos. Hay batallas que no se dan, ¿cierto? Hay batallas que no se dan porque no tienen ningún sentido. Pero hay que mirar en ese deseo propio en qué momento opinamos precisamente para no tener esas emociones reprimidas, precisamente nuestra autoestima, lo que decíamos, un equilibrio, que no siempre pues como hablando, diciendo todo lo que pensamos y tampoco todo el tiempo callados, un equilibrio allí que podemos ir mirando, podemos ir fluctuando en esa autoestima y en lo que queremos día a día, porque entendemos, y también cierro con este ejemplo, los jefes. Entonces ustedes nos dirán, ay, es que hay jefes, claro, ¿cómo le vamos a llevar la contraria a los jefes? Pero podemos decir, podemos opinar con respeto, ¿cierto? Mira, no me parece, o yo creo que es importante esta y esta manera, y muchas veces es mejor la aceptación que tiene ese jefe. Hay otros jefes que no. Entonces mira estratégicamente cómo será la manera de decirle sin no decirle, ¿cierto? O sea, en lo no dicho también hay veces le dices demasiado a ese jefe que no te quiere escuchar porque por X o Y motivo, pero el jefe o la jefe no tiene la verdad absoluta de ti. Entonces ahí también es muy importante que ustedes nos dicen, pero es que los jefes, entonces un jefe te dice que eres malo, que no sirves, ya, tu autoestima para el piso. Quizás esa es su visión del mundo, quizás tú también piensas lo mismo de ese ser humano, no de esa manera, porque invitamos al respeto siempre, pero ojo, no puedes controlar las opiniones de los demás. Las opiniones de los demás están permeadas por su sentimiento, por sus emociones, lo decíamos ahorita, por sus experiencias, pero también por el día a día. Quizás ese jefe o esa jefe tenga un problema y tenga quizás un dolor, una tristeza, una rabia con una situación que tú tengas fuerte en tu vida. Y inconscientemente, ojo, o conscientemente te dice algo para generar desequilibrio en ti. Así sea jefe, no es un ser perfecto por ser jefe o no tiene la verdad absoluta por ser jefe. Sigue siendo un ser humano con su visión del mundo. Entonces, si te dice algo, no te vas a dejar permear, como le decíamos ahorita. Mira muy bien si te hace una crítica constructiva de respeto, si te valida, si te respeta por cómo eres ser humano, como trabajador, pero de lo contrario, cógelo ahí con pinzas y déjalo ahí en el cristal que estamos hablando. Y esas pequeñas rebeldías también es saber cómo moverte, cómo actuar, qué decir, qué no decir, pero no le creas todo lo que dice tu jefe, no tiene la verdad absoluta.
Es un ser humano como tú. Y lo que decíamos, no solamente esa conversación interna de experiencias y vivencias, sino también de dolores. Quizás el día de hoy, y les ponemos un último ejemplo, pelearon con la mamá, con el papá, y resulta que su empleado está feliz con el papá o la mamá. Y como yo tengo ese dolor, entonces quiero inconscientemente decirle a ese otro, a mi empleado o a mi trabajador, que está mal la situación, pero resulta que no. Por eso para ser jefes también, que ser jefe es cualquiera, ¿cierto? Pero líder muy poquito, es realmente tener una comunicación contigo mismo y con los demás, una inteligencia emocional. Y vamos cerrando con esto, no se les olvide, no podemos controlar los pensamientos, las opiniones, las ideas de los demás. Por eso tenemos que fortalecernos nosotros mismos y a cumplir sus sueños. Que, ay, no salgo en moto, no salgo en bicicleta, que no salgo crespa, que no salgo, no sé, como tú quieras salir a cumplir tus sueños por miedo al que dirán. No. Arriesguémonos, no podemos controlar las opiniones de los demás. Lo que sí podemos hacer es fortalecer nuestra autoestima, nuestro amor propio y nuestra confianza propia, que es nuestra gran invitación el día de hoy, para que no estemos pensando en esa aprobación externa, ojo pues, sino bien fuertes, con una energía fuerte, haciendo conciencia de esas ideas y de esas emociones que nos llenan el corazón. Equilibrio, pues, a evitar silenciarse siempre para poder encajar y a dejar crecer esa voz interior, ese jardín propio que de alguna manera va a prosperar y tiene que prosperar. Y esto es más allá del silencio, y este capítulo lo pensamos con todo el amor para ustedes. Esperamos que les haya encantado. Nos vemos en una próxima edición. Nos vemos pronto. Chao. Pero dentro del alma callada hay un grito que quiere nacer. Hoy las sombras pierden el miedo, más allá del silencio. Hay historias guardadas en el pecho, palabras que el miedo no dejó salir, miradas que gritan en silencio, almas cansadas de fingir. Caminamos con sonrisas prestadas, con heridas que nadie ve.